Buenos días, bienvenidos y antes que nada daros las gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa en que, como habéis recibido en la notificación y en la convocatoria, es para presentar la instrucción pastoral sobre los catecismos de la Conferencia Episcopal Española para la iniciación cristiana de niños y adolescentes, con el título Custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo. Es un documento importante de la Conferencia Episcopal Española y para presentarlo están aquí conmigo en este acto, en esta rueda, está Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, que es el obispo de Plasencia y presidente de la Subcomisión Episcopal de Catequesis y vicepresidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis. Y a su izquierda está pues el director de esta subcomisión, acompañando Martín Barrio. Está con nosotros don Juan Luis Martín Barrio, que ha estado, pues digamos, en la parte técnica y en la parte de coordinación y elaboración de este documento que se aprobó en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre. Y bueno, pues lo teníamos ahí pendiente, y como ya tenemos además la próxima semana una asamblea plenaria también de la Conferencia Episcopal, tras la cual pues tendremos también rueda de prensa, con lo cual nos vamos a ver la semana que viene, pues queríamos este documento, que es importante, aunque es un documento, digamos, más interno de la vida de la Iglesia, como es la dimensión de la catequesis, pero sí quiero poner de relieve que detrás de esta actividad de la catequesis esencial en la vida de la Iglesia, porque precisamente custodia, alimenta y promueve la memoria de Jesucristo, sobre todo en la iniciación cristiana, pues hay pues casi 110.000 catequistas. O sea, en las parroquias españolas, en las más de 19.000 parroquias españolas. Luego hay gente de Iglesia que semana tras semana, a lo largo de los cursos pastorales, está transmitiendo la fe de una manera efectiva a grupos fundamentalmente de niños y de jóvenes. Y están ahí también toda esa multitud de padres, pues 263.000 bautizos en el año 2012, o 245.000 confirmaciones. No olvidemos también lo que mueve cada año pues de primeras comuniones también, estos sacramentos de la iniciación cristiana. Con esto, ¿qué quiero destacar? Pues que hay una realidad social, una realidad de Iglesia, de muchas miles y miles de personas viviendo esta misión de custodiar, alimentar y promover la memoria de Jesucristo. Esta instrucción, ellos lo explicarán, yo les voy a dar paso a ellos, en qué consiste esta instrucción, a quiénes va dirigida, qué se pretende con esta instrucción, las partes de la que consta, y fundamentalmente va a ser como el prospecto que explique estos catecismos de la Conferencia Episcopal Española, que es Jesús es el Señor, y también testigos del Señor, que cierran ese ciclo de la iniciación cristiana para niños y adolescentes. Les dejo la palabra, en primer lugar, a Monseñor Amadeo Rodríguez Magro, para que explique qué es esta instrucción y sus objetivos, qué quieren llevar a cabo con ella los obispos españoles. Muy bien. En primer lugar, les saludo. Buenos días a todos. Les doy las gracias por su presencia, aunque eso le corresponde más al secretario, pero también yo, sobre todo porque venía en el camino, vengo conduciendo desde Plasencia y venía pensando yo en el camino. ¿Habrá periodistas? ¿Les interesará mucho este documento? A los periodistas veo que hay aquí un grupo importante de periodistas y de que interesa. No es que yo tenga dudas de que esto sea interesante y bueno, de esto no tengo ninguna duda, porque este producto quiero venderlo bien, sino sencillamente porque este es un asunto interno de la vida de la Iglesia, pero muy importante en la vida de la Iglesia, pero que tiene una gran repercusión social, como os podéis suponer, porque este documento señala
las pautas y las líneas de acción de la Iglesia en algo tan esencial y tan fundamental como es la iniciación cristiana, que yo ahora no les voy a explicar a ustedes los periodistas, pero para que me entiendan, por si alguno necesita pues un poquito más, es cómo se hace un cristiano, cómo se hace un cristiano, porque un cristiano hay que hacerlo, y hay que hacerlo, lo tiene que hacer la familia, lo tiene que hacer la Iglesia, y lo tiene que hacer pues todo aquel que colabore con la familia y con la Iglesia, colabore en ir construyendo pues un hombre y una mujer pues cristianos. Entonces, nosotros acabamos de presentarnos hace mucho el último instrumento. Esto no es más que un medio y que un instrumento. Esto es un libro, solamente un libro, solamente un libro, que un instrumento que se usa en la acción de la Iglesia, con la que hace un cristiano y en el itinerario en el que la Iglesia hace un cristiano. Acabamos de presentar el tercero de los libros, que es el Catecismo Testigos del Señor. Entonces habíamos presentado Jesús es el Señor, y había uno por ahí que es el primero de los libros, que es para el despertar religioso, para los niños ya más pequeños, los primeros pasos en la fe. Normalmente cuando se presenta un catecismo, pues la conferencia episcopal, la plenaria, los obispos, especialmente a todos los sacerdotes, a todas las parroquias y a todos los catequistas, pues se lo ofrece. El anterior se lo ofreció con un mensaje, y en esta ocasión, ya que se completaba la serie de catecismos de iniciación cristiana, pues pareció oportuno hacer una instrucción pastoral. ¿Qué significa una instrucción pastoral? Pues sencillamente nos pareció oportuno situar estos instrumentos ya en toda la actividad de hacer un cristiano, es decir, situarlo en la iniciación cristiana. Y lo que hemos hecho justamente en este documento, que como ha dicho don José María, tiene por título, y que seguramente lo tendrán ustedes, custodiar, alimentar, promover la memoria de Jesucristo, lo que hemos hecho es sencillamente hacer una reflexión que va dirigida a los destinatarios, son los sacerdotes, son los catequistas, son la familia y son todas aquellas personas, movimientos, etcétera, todas aquellas personas que colaboran en la iniciación cristiana, a todos ellos va dirigido. Y lo que intentamos es presentarle en 3 capítulos, que luego ya, pues si es preciso, se concretarán mucho más, presentarle en 3 capítulos. En el primer capítulo decimos, ¿qué es eso de la iniciación cristiana? ¿Cómo se hace realmente un cristiano? ¿Cuáles son las claves? Luego, ¿quién hace un cristiano? Y luego, pues también, naturalmente, ¿con qué criterios? ¿Con qué criterios hay que hacer en este tiempo, en este momento, en esta sociedad, en este mundo, en esta Iglesia? Porque esto también es muy importante. Este documento pretende actualizar la acción de la Iglesia, pretende actualizar la catequesis de la Iglesia. La catequesis de la iniciación cristiana de la Iglesia pretende actualizarla y ponerla al día. Porque algunos seguramente hay aquí con más experiencia. Cuando yo no tenía calva y era un niño pequeño, iba a la catequesis y tenía... Yo no hacía iniciación cristiana, a mí la iniciación cristiana la hacía la sociedad, el ambiente, era una cosa que se llamaba el catecumenado social, eran mis padres, era la parroquia, era el ambiente en el que estaba, era la escuela, era todo. Vivimos en otros tiempos, en otro momento, vivimos en otra sociedad. La Iglesia hace su acción en este contexto concreto y en este momento de la sociedad. Y por lo tanto, pues también aquí en esta primera parte, pues nosotros procuramos dar las claves de cómo hay que hacer cómo la iniciación cristiana hoy, cómo hay que hacer un cristiano, cómo hay que iniciar a los niños en la fe y en la vida cristiana. Luego tiene una segunda parte y es ya presentamos el itinerario. Naturalmente, limitado, lógicamente. Nosotros hemos limitado el itinerario. Vosotros sabéis que uno puede llegar a la fe cuando quiera, cuando se sienta llamado por el Señor. Y puede llegar de adulto. Y hoy ya sabéis que se bautizan
en el mundo y en Europa y en España, pues se bautizan muchos adultos, es decir, gente que llega a la fe de adulto, que hace su iniciación cristiana de adulto. Pero nosotros vivimos en una sociedad en la que hay muchos padres, como acaba de decir don José María, hay muchísimos, miles de padres cristianos, pues que dicen, con más o menos conciencia, pero nosotros no les preguntamos a nadie en principio, procuramos averiguar cómo vienen, eso sí, luego acompañarles, como es natural, acompañarles, pero acogemos lo que nos piden los padres y acogemos a los hijos que nos traen para la iniciación cristiana. Este documento se limita solamente a la infancia. Estamos hablando fundamentalmente de la infancia, de los niños que reciben la iniciación cristiana a la infancia, en un itinerario que nosotros marcamos, en principio, nosotros, desde la Conferencia Episcopal, en este documento, marcamos entre los 0 y los 14 años, en 3 etapas, una primera etapa es del despertar de la fe, que eso hay que hacerlo en familia, pero luego los niños crecen y lógicamente pues la parroquia acompaña a la familia de los 0 a los 6 años. Después, de los 6 a los 10 años, que llamamos una etapa de iniciación sacramental. Y ahí es donde normalmente pues reciben y participan por primera vez en la Eucaristía, como sabéis, en la medida que podamos. No queremos llamarle ya mucho eso de primera comunión, porque de alguna manera eso ha desvirtuado el propio sacramento, es decir, porque la iniciación cristiana, ya sabéis que fundamentalmente no solamente es la catequesis, sino es los sacramentos que se reciben. Perdonad que haga esta pedagogía, pero hay cosas que los sacramentos que nos introducen en la vida cristiana. Y esos sacramentos son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que por una serie de circunstancias que no vienen al caso, ahora se reciben bautismo, Eucaristía y al final confirmación. Sin embargo, el itinerario de verdad de estos 3 sacramentos es bautismo, confirmación, Eucaristía, porque todo va orientado a que aquel que es iniciado en la fe luego ya participe en la vida cristiana, fundamentalmente con la comunidad cristiana, la Eucaristía, en el domingo, en el Día del Señor. Pero bueno, eso ya son otras cuestiones mayores. Y por último, en la tercera parte del documento, pues nosotros presentamos los 3 catecismos. Ya hacemos una presentación, o mejor un libro, porque al primero no le llamamos exactamente catecismo, sino es un libro para los padres, para la familia, los primeros pasos en la fe, y los 2 catecismos presentamos a toda la comunidad cristiana, les presentamos los tres catecismos. El título de custodiar, alimentar y promover la fe, pues no lo hemos hecho solamente para que suene bien, porque eso puede sonar bien y además esclarece, sino que nos hemos inspirado fundamentalmente en unas palabras del Papa Francisco, en un encuentro que tuvo con los catequistas en la clausura del año, en una peregrinación a Roma con motivo del Año de la Fe, en el que el Papa Francisco les dice que el catequista pone la memoria al servicio del anuncio, la sabe despertar en el corazón de los otros, es un centinela que la despierta en los demás. Y nosotros le hemos añadido a esas 2 palabras y a esa reflexión del Papa Francisco, en la que él dice custodiar y alimentar la memoria de la fe en el corazón y en la vida de los chicos, le hemos puesto también pues promover permanentemente promover esa fe, porque hoy la catequesis tiene que iniciarse siempre promoviendo la fe. Hoy en la vida de la Iglesia su actividad empieza siempre por la promoción de la fe, por el anuncio de Jesucristo. Ahora que estamos en la Pascua, esto nos suena a todos, porque hemos escuchado el anuncio de Jesucristo, que llamamos nosotros técnicamente el querigma, lo hemos escuchado estos días. Toda actividad en la Iglesia no solamente debe empezar por el anuncio
de la fe en Jesucristo, por la invitación, por la llamada al encuentro con la persona de Jesucristo, sino que además eso lo tiene que estar promoviendo permanentemente. Porque las circunstancias de la vida, ustedes lo saben, yo lo sé, todos lo sabemos, sabemos cómo vivir la fe hoy a todos nos es difícil, nos cuesta mucho, pero tenemos que vivir en coherencia nuestra fe. Muy bien, pues en principio más o menos. Muy bien. Don Juan Luis, ¿alguna cuestión? Sí. Buenos días y gracias por participar en este encuentro. En torno a la transmisión de la fe hoy en España vivimos un momento difícil y apasionante. ¿A qué intenta responder este documento y secundando la intervención de Monseñor Amadeo Rodríguez? Intenta responder a una pregunta permanente y siempre fresca en la vida de la Iglesia. Recuerden conmigo, recuerden conmigo que en la primera hora, en los primeros compases de la Iglesia en el mundo, la gran pregunta del anuncio de Jesús muerto y resucitado por nuestra salvación, responden aquellas gentes que escuchan: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? En un segundo momento, del siglo II al siglo IV, fundamentalmente, la Iglesia intenta dar respuesta con las claves del catecumenado: conocer, celebrar, vivir y orar. Son los inicios, diríamos, de cómo hacer cristianos en aquella hora. Y ahora, de nuevo, después del Concilio Vaticano II y de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la plantilla del catecumenado brota la iniciación cristiana. Ciertamente, el trasfondo del panorama espiritual en España, tan rico en muchos aspectos humanos, lo podemos calificar de un cierto humanismo inmanentista. Desde esa pregunta, los señores obispos se han preguntado insistentemente a lo largo de la elaboración tanto de los catecismos como de la instrucción pastoral, ¿no? Se han preguntado, bueno, ¿y esto cómo ofrecerlo a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, en esta hora de la historia y en este momento de la Iglesia? Desde esta perspectiva han utilizado los tres verbos con los cuales se inicia. Pero hay una pregunta de fondo. Don Amadeo y don José María han insistido como un trabajo para el orden interno, pero yo quiero ir más allá, ¿no? Hacer un cristiano hoy es un bien social. Ofrecer lo mejor de lo mejor es hacer de la persona humana aquello que hace de su vida un regalo para los demás. ¿Qué aporta la fe al hombre contemporáneo? Me vengo preguntando a lo largo de la elaboración del documento. Yo como hombre de esta sociedad, como cristiano y sacerdote en esta Iglesia, si yo me encuentro con un indiferente, con un no creyente, ¿qué puede ofrecer la fe al hombre contemporáneo? En algo estaremos de acuerdo. Yo espero que también ustedes conmigo. Primero, la fe en Jesucristo hoy nos ayuda a vivir unificados. Que lo que pienso con mi cabeza, siento con mi corazón y realizo en mi actividad, hay armonía interior. Vivir unificados frente a tanta dispersión, tanta gente que ustedes y yo conocemos que piensan una cosa, sienten otra y hacen otra. Son personas dispersas, rotas por dentro, necesitadas de unificación, no de uniformidad. En segundo lugar, la fe al hombre contemporáneo del siglo XXI aporta vivir en hondura lo que acontece. Las palabras en la vida familiar, en las relaciones laborales, en la cuestión social, ¿verdad? Vivir en hondura aquello que sentimos frente a tanta superficialidad. Hasta los acontecimientos más significativos nos caen en la mano y en la piel y se corren. No, ustedes saben mejor que yo que lo nuevo de esta mañana es viejo por la tarde, pero decimos lo mismo y al revés, ¿no? Frente a tanta superficialidad y a veces frivolidad. Y en tercer lugar, la fe en Jesucristo hoy nos ayuda a vivir desviviéndonos en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados de cualquier clase y condición, frente a tanto individualismo, protagonismo, personalismo. Esto es lo que subyace en las claves del documento y de los catecismos. Por eso yo diría que manteniendo la frescura del Evangelio hoy,
Lo que ha cambiado es el suelo, es un poco el terreno de los destinatarios. Las claves del escenario pastoral que se señalan en el documento nos dan una pista para ello. Como bien decía don Amadeo, secundando a un padre de la Iglesia que es tertuliano, un cristiano no nace, se hace. Por eso una de las claves fundamentales de la iniciación cristiana es nada sin los padres, todo con la familia. Y por eso en la parroquia, que es el lugar de la vivencia de la fe, para preparar honrados ciudadanos y buenos cristianos, pues creemos que las claves están en el documento que ustedes tienen en sus manos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a los dos, a don Juan Luis y a don Amadeo. Y ahora establecemos un turno de preguntas. Yo sí les pediría que se ciñan al documento y pueden ustedes empezar. Si hay alguna pregunta. Sí. Buenos días. Laura Ramírez de Europa Press. Quería preguntarles, bueno, han hablado antes de los bautizos y de los niños que se bautizan más tarde, ahora también de que la sociedad es diferente en estos momentos. ¿Cuánto creen que influyen, por ejemplo, los abuelos a la hora de que los padres decidan bautizar a sus hijos? Porque, bueno, se conocen casos, ¿no?, pues de niños que en lugar de bautizarles nada más nacer, ¿no?, pues se les bautiza cada vez más tarde. Y en esto pueden tener influencia los abuelos, pero los abuelos que son de otra época y al fin y al cabo, ¿esto cómo va a influir en el futuro donde esos abuelos ya no estarán, ¿no? Y luego, bueno, por otra parte, han hablado que este documento va dirigido también a todos los que tengan una parte en la iniciación cristiana, también podría ir dirigido a profesores de religión. Ayer, por ejemplo, se dijo Pedro Sánchez que se comprometía a retirar la religión totalmente de la escuela. ¿Creen que quedaría coja esa iniciación cristiana sin esos profesores de religión en la escuela? Y ya que tenemos al obispo de Plasencia, en Coria Cáceres, al igual que en otros arzobispados, hoy se ha presentado una denuncia por mantener símbolos franquistas. Bueno, aunque se salga del tema, pero por si nos quieren contestar, ¿qué les parece? Gracias. Muy bien. Bueno, me va permitido, José María, que conteste por lo menos a las dos primeras preguntas y luego a la otra, pues ya veremos, porque como yo no soy de Coria Cáceres, pues de cualquier modo. En primer lugar, me gusta su intervención mucho porque me da la oportunidad de hacer un homenaje a los abuelos, Un homenaje a los abuelos, claro que sí, porque es la familia, pertenecen a la familia, no lo olvidemos. No solamente en esto, sino en tantas otras cosas. Vosotros lo sabéis, que os voy a decir que no sepáis como periodistas de lo que hoy hacen los abuelos en la familia. Y lo están haciendo pues porque están apoyando a la familia, porque están apoyando a sus hijos, porque están ahí detrás de ellos en unas circunstancias pues muy especiales que nosotros no entramos ahora a valorar, pero que indudablemente lo que sí valoramos es la gran labor que hacen los abuelos. También la hacen, evidentemente, también la hacen en la Iglesia y también la hacen con relación a la fe. Digamos que dentro, en este momento, pues de la familia cristiana, los que mejor mantienen la memoria de la fe y la memoria de la fe de la Iglesia, pues son muchos abuelos. Eso no va en detrimento de los padres, porque también hay padres extraordinarios, magníficos, que piden el bautismo para sus hijos con toda normalidad. Lo que sí es cierto es que los abuelos nunca se dan por satisfechos, cosa que además es muy normal, lo mismo que seguramente pues no se dan por satisfechos en otras muchas cosas, y por lo tanto si unos padres no bautizan a sus hijos, pues a mí me consta, lo digo como pastor, no lo digo ni como obispo, lo digo como pastor que he estado y que conozco la vida de las parroquias y de las comunidades. Los abuelos son insistentes en esto y suelen insistir en ello. Para eso, también aquí en este documento que vosotros tenéis en vuestras manos y que hoy estamos presentando, pues estamos, uno de los itinerarios que presentamos de iniciación cristiana es el itinerario para niños no bautizados en la infancia y que piden el bautismo en la edad escolar.
pues algunos de los niños, algunos son por ellos mismos, que van al colegio, o que van ven que sus compañeros van a la iglesia, van a la catequesis y le dicen a sus padres que ellos quieren bautizarse, porque saben que ya van teniendo edad para pedir ellos también y para opinar ellos también. Pero otros, lógicamente, en ese deseo pues de bautizarse se sienten acompañados por sus abuelos, ¿eh? Bien, en principio, homenaje a los abuelos. Segunda cosa, la segunda cuestión es lo de los profesores de religión. Los profesores de religión evidentemente no hacen catequesis, su labor no es hacer catequesis, si la hicieran no estaban cumpliendo con su deber, esto evidentemente, si la hicieran en la escuela, quiero decir, otra cosa es que luego los profesores pues puedan, y de hecho algunos o bastantes son pues catequistas en su parroquia, pero en la escuela no, la escuela tiene unas reglas del juego y un modo de hacer, y tiene unas claves educativas, y el profesor es un señor de religión, es un señor que enseña de la misma manera que enseñan los demás profesores y respetando las mismas pautas que enseñan los demás profesores. Lo único que ocurre es que enseña pues religión católica mayoritariamente a niños y niñas de religión católica, suponiendo que estuviéramos hablando, cuando decimos profesores de religión, suponiendo que estuviéramos hablando solo de católicos, porque puede haber otras confesiones, y las hay, que dan clases de religión en la escuela, pero católicos, clases de religión en la escuela. Bueno, yo no tengo nada que decir, lo digo luego ya si don José María quiere decir otra cosa, no tengo nada que decir a lo que ha dicho el secretario general del Partido Socialista en España. Él es muy libre, lógicamente, de hacer, pensar y decir, pero lo único que digo es que ahí hay miles y miles y miles de niños en la escuela, que hay un altísimo porcentaje de padres, no de niños, sino de padres que piden la clase de religión en la escuela, y que a mí y a la Iglesia no nos tiene que decir eso, sino que hay que decírselo fundamentalmente, a quien hay que decírselo es a la familia, a los padres, a todos aquellos pues que piden la clase de religión en función de un derecho constitucional. Esto es importante, en función de un derecho constitucional. Por lo tanto, el diálogo pues hay que mantenerlo, no solamente con esta institución, sino que hay que mantenerlo con toda la sociedad, que es natural en eso. Y luego en lo otro, pues no sé mucho, pero yo sé que esos son, lo que sí puedo decir del otro es que son debates históricos. Yo tengo, no sé si la suerte o la desgracia de haber sido pues vicario general en Mérida, Badajoz, que es una de las que he visto señaladas. La de Plasencia de momento no está señalada, no sé, no está señalada, pero una de Mérida, Badajoz, y esto ha sido permanentemente un tema recurrente, que además cada caso, en cada pueblo, en cada circunstancia, de verdad, creedme, es completamente distinto. Es decir, esto no es una cosa que se coge, se quita, se pone, entre otras cosas, porque algunos están tan grabados y tan eso que aquello resulta casi imposible. O sea que ha habido un proceso, es mucho lo que se ha ido haciendo, pertenece a circunstancias históricas y bien, pues se hará lo que se pueda, y si esto va a los tribunales, y los tribunales pues al final pues dictaminan una sentencia, pues para eso estamos todos los españoles y todos los ciudadanos del mundo, para acatar las sentencias de los tribunales. Muy bien, bueno, yo no tengo especialmente nada que añadir, sino simplemente que las declaraciones del secretario general del Partido Socialista están en un contexto electoral, con lo cual la descodificación hay que hacerla en esa clave. Segundo, que está pedido mayoritariamente por los padres la enseñanza religiosa. Cada año hay un plebiscito en que los padres, más de un 70%, eligen en virtud del derecho constitucional de educar a sus hijos conforme a sus convicciones, también en el ámbito escolar. Y tercero, pues si está en un ámbito electoral,
También recordar que, bueno, pues que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país son católicos, lo dice así las encuestas, pues con más o menos variaciones cada año, pero en su inmensa mayoría también es la masa de votantes de un partido o de otro partido. Lógicamente, a la hora de estos discursos en una clave electoral, también hay que tener cuenta que la masa electoral está formada en gran parte en este país por católicos que quieren ser consecuentes con su tradición religiosa y con sus convicciones. Con respecto a, después a la otra cuestión planteada, la Iglesia vive de una memoria, pero es la memoria agradecida de Jesucristo, la memoria para reconciliar, la memoria, y cumplirá exquisitamente la legalidad. O sea, esto yo creo que está en esas claves de reconciliación, de memoria positiva, y es en esas claves. Lógicamente, la Conferencia Episcopal no tiene competencias sobre las diócesis hasta este punto, ¿no? Sino que eso son responsabilidades de cada diócesis y se irá viendo o se habrá ido viendo. No tengo más que decir en ese sentido. Sí, más preguntas. Estaba aquí antes. Buenos días, don Amadeo. Dos preguntas sobre la catequesis. Desde su experiencia de catequeta y de pastor, ¿le consta que esté aumentando el analfabetismo religioso en España? ¿Le consta que las madres estén dejando de, como apuntaba la compañera, de educar en la fe, de transmitir los primeros rudimentos de la fe a los niños, y esa labor la están supliendo los abuelos temporalmente, lógicamente? Y la segunda cuestión es, ayer se publicó una encuesta, una agencia publicaba una encuesta diciendo que España es el quinto país del mundo con más ateos. El 20% ha subido el porcentaje del ateísmo en España al 20%. Estamos en el quinto país del mundo con más ateos declarados. Sí. En cuanto a la primera cuestión, pues sí me consta, porque además hay declaraciones más altas que la mía, pero en España y en el mundo occidental y en Europa más altas que la mía, y es que nos estamos moviendo en un cierto ambiente en el que crece el analfabetismo religioso. Esto es evidente, lo han dicho los papas, Benedicto XVI lo dijo en alguna ocasión, y esto además pues lo vamos notando, a pesar de verdad, esto lo digo porque por el trabajo que estamos haciendo en las iglesias, a pesar del enorme esfuerzo, nunca se ha formado tanto en la iglesia, con tanto interés, con tantos medios, como estamos formando en este momento, y hemos estado formando en los últimos años, pero a pesar de todo, efectivamente, pues crece el analfabetismo religioso. Eso no hay más que ver muchas veces los juicios, las valoraciones, las cosas que se hacen, pues de todo tipo de cuestiones, de cuestiones doctrinales, de cuestiones morales, de cuestiones de todo tipo. Y luego, otro dato evidente también, y es que hoy bastantes niños, y esto aquel que esté en el mundo de la catequesis pues lo sabe, bastantes niños llegan a la catequesis sin haber recibido pues los rudimentos más básicos y más fundamentales y más esenciales de la fe. Lo que llamamos nosotros el despertar de la fe que se hace en la familia, pues hay ya bastantes niños que llegan pues desde una familia que no les ha iniciado en la fe. La Iglesia, ¿qué está haciendo en este momento para responder? Primero, yo mañana, si Dios quiere, mañana y pasado estaré en Baza y en Guadix dando una conferencia sobre la familia transmisora y educadora de la fe. Lo que tiene que hacer ahora pues es evidentemente acompañar mucho a la familia, trabajar mucho con la familia, iniciar el contacto con la familia permanentemente, pero sobre todo desde el bautismo de los chicos, acompañar a las parejas jóvenes en la medida que pueda.
Y luego, otra cosa que hay que hacer, y es iniciar la catequesis, y por lo tanto vincular a los padres, porque cuando se inicia la catequesis se vincula a los padres, y vincularlos bien, evidentemente, acompañándolos adecuadamente, iniciar la catequesis cuanto antes, cuanto antes. Y luego, pues, lo del el porcentaje de ateos, pues si la encuesta yo no lo sé, porque ya sabes también que quién mide, ¿quién puede medir la fe? Es verdad que se puede medir a través de datos, se puede medir de encuestas. ¿Cómo se mide realmente la fe? Pero evidentemente esto también es consecuencia pues de un estado de la cuestión. Es decir, lo que sí es verdad es que la sociedad occidental crece el agnosticismo y crece la indiferencia religiosa, y que además pues tiene unas claves muy especiales, ¿no? como todos sabemos, ¿no? Entonces es muy fácil el paso de la indiferencia, es decir, el paso de vivir como si Dios no existiera, el paso de vivir al margen de la fe, el paso de vivir al margen de una serie de valores cristianos, el paso de vivir a decir esto ya no me interesa y no me interesa para nunca, y corto con esto. Pues eso es muy fácil. Lo único que pasa es que también es verdad que luego pues también conocemos muchos pasos a la inversa, es decir, de mucha gente, pues porque esto lo estamos viendo y cada día más, donde se trabaja y donde pastoralmente mucho y bien, pues estamos viendo a la inversa, y es que muchos que han vivido en el agnosticismo, la indiferencia religiosa y eso, por H y por B, pues están volviendo de nuevo a la fe y volviendo a la Iglesia. Por eso es verdad que las encuestas siempre habrá que relativizarlas en ese sentido, entre otras cosas porque la fe siempre es un misterio. Ahí se juega el misterio de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Sí. Buenos días. Señor Gil Tamayo, como sabe, hoy se debate y seguramente se vote la reforma sobre la nueva ley del aborto, en la que, como ya sabemos todos, solo cambia el permiso de las menores de ir con padres. Quería preguntarles su opinión al respecto y además, no sé si me llama mucho la atención que ha habido poca actividad últimamente con respecto a ustedes a este tema. ¿Es posible que el Gobierno les haya instado a una reunión en la que, bueno, pues de alguna manera ustedes estén dando menos guerra en este sentido? No, yo le garantizo que no ha cambiado un ápice la posición de la Iglesia en este punto. Y les recuerdo que sacamos una nota de la Comisión Permanente en octubre, precisamente con motivo de la retirada de la reforma Gallardón, y en esa nota, bueno, pues se venía a sintetizar que no se puede legitimar la muerte de un inocente. Este principio es invariable por parte de la Iglesia. La vida humana es sagrada e inviolable y ha de protegerse desde la concepción hasta su fin natural. En esa defensa ocupan un lugar privilegiado los más débiles, aquellos que, habiendo sido concebidos, no han nacido todavía. Esto es innegociable, y no solo desde una perspectiva religiosa para nosotros, sino desde una perspectiva de humanidad, de un derecho fundamental que es el derecho a la vida, y que prevalece sobre cualquier otro derecho. Proteger y defender la vida humana es tarea de todo, principalmente de los gobiernos, lógicamente. Y yo quisiera recalcar este punto. Lógicamente, una reforma que aminore la ley actual, pues la ley de 2010, que es la que está vigente, que desgraciadamente, aunque no sea explícitamente, toda su configuración considera como un derecho el derecho a matar a un ser humano inocente en el vientre de su madre, es radicalmente, digamos, la ley vigente es injusta. Algo que se aminore en este caso, como usted dice, pues que sea la propuesta de las menores de 18 años no puedan ya, si no. Entre otras cosas, es también integrar a los padres en una cuestión que siempre es difícil y traumática para la mujer. Y esto sí también queremos dejarlo muy claro. No estamos ante una cuestión que se puede ver con indiferencia. Hay un dolor, hay un sufrimiento en el que la mujer tiene un protagonismo y la Iglesia quiere mirarla con un afecto especial para ayudarle. Y yo creo que el ámbito de actuación política tiene que ir en la protección de la mujer, pero con políticas que ayuden a la vida familiar,
que ayuden a la maternidad, y es ahí donde tiene que haber un empeño que haga que sea el recurso al aborto, que es un mal radical, que es la muerte de un ser inocente, sea erradicado en nuestra sociedad. Que sepamos capaces, por políticas sociales en favor de la mujer y en favor de la familia y de la maternidad, ayudar a erradicar desde ese punto de vista positivo. También quisiera dejar muy claro que nos sigue sorprendiendo la tardanza del Tribunal Constitucional en pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la vigente ley del aborto. En justicia, los retardos no favorecen la justicia. Y sobre todo cuando hay toda una doctrina constitucional precedente por parte del Alto Tribunal que va en las claves de leer nuestra Constitución, en las claves de protección a la vida de un ser humano en gestación, que ciertamente ha de conciliarse y tiene que esto, pero nunca a costa de la muerte de un ser inocente. Por tanto, reclamar que de una vez, después de todo este tiempo de espera injustificable, de una vez el Tribunal Constitucional, que tiene un deber para con la sociedad española, se pronuncie a este respecto. El aborto no es una cuestión política solamente, es una cuestión ante todo de humanidad y, lógicamente, la voz no puede ser solo del ámbito político o del ámbito legislativo, es también el de una sociedad civil en el que la Iglesia no hace una intromisión política, sino lo que hace es, en definitiva, mostrar primeramente para sus fieles las claves de humanidad reforzadas por la cosmovisión cristiana de la persona. Yo quiero esto recalcarlo. La Iglesia no entra en negociación en el tema del derecho a la vida, porque no es negociable, es uno de los derechos innegociables. Con este gobierno, con el que venga, con los que haya habido. Este es un punto inamovible de la doctrina de la Iglesia. Muy bien. Hola, muy buenas. Soy Bernabé Sánchez de Antena 3 Noticias. Aprovechando la presencia de don Amadeo Rodríguez, quería preguntarle por el caso del transexual Diego Neria, que recibió la audiencia por parte del Papa y que es casualmente de Plasencia, como usted. Quería preguntarle si por parte del Papa Francisco ha recibido usted algo de feedback de este encuentro, de estas palabras que mantuvieron, y también qué opinión le merecen las palabras que todos pudimos leer en los medios de comunicación sobre el Papa en este asunto. Muchas gracias. Muy bien. Yo me voy a situar en este tema. Sí he recibido feedback del Papa, sí, pero me voy a situar en este tema pues con el mismo respeto que se ha situado Diego Neria. Usted sabe que él estuvo con el Papa, que él ha manifestado que fue muy bien recibido, acogido por el Papa, está muy feliz por haber sido acogido y escuchado por el Santo Padre, pero él ha mantenido silencio sobre el encuentro, sobre las palabras del Santo Padre, y eso es de respetar. Me comprenda que si yo ahora dijera lo que el Santo Padre me ha dicho a mí, que sí me lo ha dicho, pues entonces yo no estaría jugando limpio en este asunto. Pero lo mismo que don Diego Neria dice, que él está muy feliz de haber sido recibido por el Santo Padre y escuchado. Yo estoy también muy feliz de haber tenido un encuentro el Santo Padre, un encuentro, de haber hablado con el Santo Padre de este tema, y estoy muy feliz también. Muy bien, muchas gracias. Queda una pregunta. Sí, soy Adela Molina de la cadena SER. Quería insistir en la reforma que se debate esta tarde en el Congreso. Tenía dos preguntas en concreto para el señor Gil Tamayo. Quería saber si la Conferencia Episcopal se siente decepcionada de alguna forma con el Gobierno porque en su programa electoral anunció la reforma de la ley del aborto y finalmente parece que se va a quedar solamente en el punto relativo a las menores esa reforma, y quería saber si usted cree que los diputados católicos deberían votar en conciencia la reforma de la ley del aborto. Yo creo que toda persona debe votar en conciencia. O sea, un diputado no es un engranaje de una maquinaria sin más. No se despersonaliza a la hora de ejercer la representatividad que le ha otorgado sus votantes. Conserva también su conciencia y, sobre todo, el principio de la coherencia. Esto me vale para cualquier representante político. Segundo, mire, yo le voy a responder con la nota que en su momento sacó la Conferencia Episcopal, en concreto de la Comisión Permanente del pasado 2 de octubre.
en que se decía: en este sentido es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos. Hay bienes como el de la vida humana que son innegociables. Remito a lo que ya han dicho los obispos españoles. Mire usted, yo soy portavoz y además creo en ello, que no puedo decir otra cosa. Y esto es lo que piensan los obispos sobre esta temática que está, bueno, pues desgraciadamente todavía en la agenda. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Tenemos, como saben, la asamblea plenaria. El día 24 habrá la peregrinación de los obispos españoles a Ávila con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y después tendremos probablemente el lunes siguiente la rueda de prensa en que, bueno, esperamos que se apruebe el documento previamente en esta plenaria sobre la Iglesia servidora de los pobres. Muchas gracias por su asistencia.